Bueno, ahí ya me escuchan mejor. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias ahora sí que por venir. Muchas gracias a Grupo JET por invitarnos. Gracias, Catrian. Okay, me acompañan mis compañeros, Antonio Ledesma, Octavio, Sven y mis compañeros de marketing. Okay. Mi nombre es Leonardo Alonso. Yo estoy en el área de capacitación y servicio técnico. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el funcionamiento de sistemas hidráulicos. Cualquier duda pueden levantar la mano, sin ningún problema trataremos de disiparlas, ¿ok? ¿Alguien de ustedes, bueno, yo creo que conoce Grupo Schaeffler, conocen la marca Look? ¿Y saben qué significa Look? Ok, perfecto. La marca Look es una palabra, en este caso, Look significa, es una palabra en alemán que significa laminado y fabricación de embragues, ¿ok? De ahí es de donde se desprende realmente Look. Esa es esa abreviación. Lammelungsbusbad, no sé si lo digo bien, no soy alemán, ¿verdad? Pero eso es lo que significa, ¿ok? Entonces, pues ya se llevan algo nuevo. Digo, todos conocemos, yo creo que la mayoría Look, pero eso es lo que significa, ¿ok? Vamos a ver un poquito del sistema de accionamiento ahora del embrague. Digo, anteriormente los sistemas de accionamiento, pues, ¿cómo eran? Eran varillajes, ¿verdad? Al principio eran directos, luego le pusieron bujes, ¿verdad? Pero eran sistemas un poco duros, ¿no? No eran tan suaves. Entonces, ¿qué pasa? Igual con el tiempo, la evolución de los autos, todo el sistema también va a evolucionar, así como evolucionó de poner un cambur, de poner ABS, ¿ok? Ciertas comodidades. En este caso, pues también en el sistema de accionamiento de embrague va evolucionando, ¿ok? Como les mencionaba, tenemos diferentes sistemas de accionamiento, en este caso de embrague. Pueden ser de chicote, ¿ok? Ya sea autoajustable, sea mecánico, ¿ok? Tenemos lo que vienen siendo los CSC, cilindros esclavos concéntricos, mejor conocidos como el collarín hidráulico. Cilindros maestros, cilindros esclavos. Tenemos diferentes, digamos, collarines hidráulicos o CSCs. ¿Esto de qué? Dependiendo de las conexiones, ¿verdad? Hay cilindros que pueden contener una manguera, hay cilindros que no contienen manguera, dependiendo la aplicación del auto, ¿ok? Hay veces que dicen, oye, es que se parece y yo necesito la manguera porque se me reventó, pero probablemente no es la aplicación correcta. ¿Por qué? Porque la presión que me está generando mi cilindro maestro no va a concordar, digamos, con lo que yo tengo en mi cilindro esclavo, en este caso con el collarín hidráulico, ¿ok? Tenemos lo que vienen siendo el set de hidráulicos, en este caso un conjunto hidráulico, la solución completa en este caso de tu sistema de accionamiento, ¿ok? Y por separado ya sea un cilindro esclavo o un cilindro maestro. La recomendación siempre, ¿cuál es? Si a ti se te dañó un cilindro esclavo o un cilindro maestro, cámbialo en conjunto, ¿ok? Si se dañó tu manguera, igual, no hay por demás, no nada más reparar la manguera, sino también cambiar lo que viene siendo tus cilindros, ¿verdad? Porque no sabemos la causa que es la que me está generando la falla, que se haya dañado. Puede ser sí que por tiempo se haya dañado lo que viene siendo nuestra línea hidráulica, pero probablemente era por sedimentos que ya estuvieron atorados. Esos sedimentos, ¿a dónde se van? Ya sea mi cilindro esclavo o collarín hidráulico, dependiendo la configuración del auto, o en su defecto, en mi cilindro maestro, ¿ok? Es por eso las recomendaciones. Lo que les mencionaba, tenemos diferentes tipos de sistemas de accionamiento en la actualidad. Ya es muy raro, obviamente no vamos a encontrar el sistema de varillaje. En equipo pesado todavía se llega a encontrar algunos, pero en la mayoría de automóviles, ya sea ligeros o en este caso de LCV, ¿ok? Vamos a encontrar este tipo de accionamientos, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿cuál es el mejor o cuál es el bueno? Si ustedes se dan cuenta en eficiencia, los tres sistemas son buenos, son eficaces, ¿ok? No hay falla en ellos. Al menos que tenga, digamos, algún periférico que interactúa directa o indirectamente con este sistema, tenga algún problema, obviamente el sistema no me va a generar lo que yo quiero, que es liberar el embrague, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son ventajas y desventajas que tienen estos sistemas? Como vemos en el chicote, en este caso, o cable, ¿verdad? Vamos a tener los números de componentes van a ser más. ¿Por qué? Si yo tengo un eje de desembrague, probablemente trae una horquilla o el mismo eje o maroma como lo conocemos, ¿ok? Ya tiene un componente extra, ¿ok? Vamos a tener toda esa ruta del sistema de chicote. Para la facilidad de montaje, muchas veces es un poquito complicado, ¿verdad? Montarlos. Hay veces que llevan una ruta específica, que incluso las manos no entran perfectamente, sus guías, y el cual nos cuesta mucho trabajo en este caso maniobrar, ¿verdad?
Digo, muchos no tenemos tanto problema porque tenemos manos pequeñas, pero hay quienes pues tienen las manos muy grandes, que qué bueno que no fueron proctólogos, ¿verdad? Y entonces pues ellos, pues sí, se les complica un poquito más, ¿no? Entonces, la eficiencia, lo que les menciono, es eso, pero como tengo más peso, digamos, o más componentes, el peso en el sistema, pues va a ser un poquito más pesado, ¿no? ¿Qué sucede? Con el tiempo, también lo que les mencionaba, ¿qué pasa? Antes teníamos autos con motores muy robustos, ahora los vemos más pequeños, con menos cilindrajes, todo es reduciendo pesos. También aquí aplica un poquito esto, ¿no? Entonces yo tengo menos peso, pero si a mí se me llega a dañar mi sistema, como son más componentes, me puede generar un poquito más de costo, ¿ok? E incluso reparaciones. Si yo tengo un cilindro esclavo y un cilindro maestro, probablemente lo que les menciono, también puede traer lo que viene siendo un eje de desembrague o en su defecto una horquilla. Si tiene una horquilla, ¿qué otro componente vamos a tener? Un punto de apoyo, ¿verdad? Donde va a ser palanca la horquilla. Aquí puede tener su línea hidráulica, puede ser maleable, puede ser incluso metálica. La mayoría son plásticas ya, ¿ok? Y nuestro cilindro maestro, se reducen los componentes como vemos. La facilidad para montarlos también es un poco más fácil, ¿no? Colocamos nuestro cilindro maestro, que probablemente ahí es donde podamos tener ciertos problemas muchas veces para colocar un cilindro maestro de los que son giritraba. No sé si a algunos les ha tocado y cuesta de repente un poquito de trabajo que agarre, ¿no? La facilidad de montaje, por eso les menciono, puede ser fácil, puede ser difícil. Un cilindro esclavo normalmente van sujetados de 2 tornillos a la campana, no hay tanto problema, ¿no? La eficiencia, lo que les menciono, si todos los componentes están en perfectas condiciones, no voy a tener ningún problema, ¿ok? El peso, pues tiene también ciertos componentes, pero ya estoy reduciendo algunos componentes que no tiene, digamos, cuando hay un chicote. ¿Por qué? Porque la misma línea hidráulica, perdón, es la que me va a generar esa ruta, ¿ok? El costo se puede reducir un poco, pero pues también no son tan baratos, ¿verdad? Y más cuando nosotros hacemos la recomendación, se te dañó un cilindro esclavo, cambia el cilindro maestro. Normalmente, ¿por qué cambiamos ya sea un esclavo o un maestro? Nada más. O porque se me rompió el cilindro maestro, el vástago, ¿no? Pero ¿cuándo lo hemos cambiado por mantenimiento? ¿No? ¿Qué sucede? Nosotros la recomendación es de un cilindro esclavo, un cilindro maestro, cambiarlo cada 70,000 kilómetros. Si lo vemos fríamente, cada que cambio embrague, ¿no? Porque probablemente es el que me está generando la causa que se me dañe, no sé, el embrague prematuramente, probablemente. ¿Ok? Pueden ser varios factores. Esa es la recomendación, pero lo que les menciono, creo que aquí todos, ¿cuántos autos ven? Y parece que son llantas ya de autos de carreras, ¿no? Todas lisas, o sea, les damos hasta, como decimos, hasta morir, ¿no? Entonces, pero esa es la recomendación, cambiar estos componentes a ese cierto tiempo. Tenemos lo que viene siendo, cuando ya tenemos un cilindro esclavo, un cilindro esclavo concéntrico, perdón, o collarín hidráulico, un CCC, el número de componentes lo vamos a reducir. Porque si yo tengo una horquilla, voy a tener un candelero. Acá también va a suceder lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un collarín? Ya no tengo esta parte. Normalmente la mayoría de collarines, anteriormente al inicio, sí veíamos collarines que eran metálicos, collarines hidráulicos. Si ustedes se dan cuenta ahorita, la gran mayoría de qué son, de poliamida, ¿no? Para reducir pesos. Y también va a reducir ese peso ¿en dónde? En candelero, porque él ya viene equipado, digámoslo, con su propio candelero, ¿no? El montaje, entre comillas, es sencillo. Muchas veces pensamos, es que nada más se atornilla ya sea de 2 o 3 tornillos, ¿no? Pero sí tenemos que hacer ciertas, digamos, revisiones antes de nosotros cambiar este tipo de collarines, ¿ok? La facilidad de montaje, pues obviamente también se reduce, ¿ok? Dependiendo también ciertos collarines, más adelante lo veremos, ¿ok? El peso, lo que les mencionaba, ya se agilizó. Y el costo, ¿no? También se reduce un poco. Lo que les menciono, en costo podemos hablar entre comillas de repente, dependiendo qué es lo que vamos a cambiar. ¿Se te dañó el collarín hidráulico? Cambia lo que viene siendo también tu cilindro maestro. Esa es la recomendación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué dime? Una pregunta. ¿Cuál sería la mejor sistema de pulgar? ¿Por absorción, por impulsión o por gravedad? Mira, tenemos diferentes configuraciones de auto, ¿ok?
La convencional, ¿qué hacemos? Pisamos, déjale pisado y abre, ¿no? Que es la que convencional hacemos. Más adelante vamos a ver ciertas, si no me vas a ganar con las que vienen, ciertos tipos de purgados, lo que mencionaba también, señor. Hay diferentes tipos de purgados, ¿por qué? Por las configuraciones que pueda tener el auto, ¿ok? De la posición que tenga el cilindro. De eso dependemos cómo purgarlos, ¿ok? Pero ya adelantito lo veremos. ¿Qué pasa? El tráfico urbano, aquí casi no hay tráfico, ¿verdad? Le vamos a dar, no sé, recorremos 1 kilómetro y podemos darle hasta 60 veces, meter el pedal, ¿ok? Imagínense los taxistas cuántas veces se quejan porque, oye, es que ya se me puso hasta como que más ancha una pierna que la otra, ¿no? Pues también muchas veces porque ellos mismos ajustan sus chicotes, ¿no? O quieren meterle mano, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros vamos en autopistas, ¿qué podemos meter por cada kilómetro una vez? Lo que viene siendo el pedal, ¿ok? El desgaste sería. Entonces, si agarramos una media entre ciudad, en este caso tráfico urbano o autopista, si nos damos cuenta podemos darle 1,5 millones de accionamientos a lo que viene siendo el pedal, ¿ok? ¿En dónde también puedo tener problemas? En el mecanismo de los pedales, no solamente en lo que viene siendo. Recordemos, el sistema de accionamiento, ¿desde dónde viene siendo? Desde el pedal, en este caso a quien empuja el collarín, ¿ok? Si es horquilla, si no, lo que viene siendo el CCC o collarín hidráulico, ¿ok? Lo que les mencionaba, nosotros le llamamos un tipo semihidráulico cuando nosotros tenemos nuestro cilindro maestro y nuestro cilindro esclavo. Como ya habíamos platicado un poquito, puede tener lo que viene siendo su punto de apoyo, va a tener un candelero, en este caso en esta configuración, y su horquilla, ¿ok? Cuando tenemos un CSC, un cilindro esclavo concéntrico, podemos decir que tiene su cilindro maestro, pero va o pasa directo en este caso hacia el collarín, ¿verdad? Ya no tenemos digamos, un paso extra en este caso a quien empuje, ¿no? Hay veces que nos dicen, oye, es que el pedal está muy duro, pero realmente, ¿qué dureza tiene? Eso solamente lo podemos corroborar con una celda de esfuerzo, como vemos en este caso, ¿sale? Si nosotros tenemos una dureza de 10 a 14 kilos, de 100 a 140 newtons metro, podemos decir que el sistema de accionamiento es suave, que está perfecto, no hay ningún problema. Si es hidráulico, en teoría tiene que ser un poquito más suave que es de chicote, que el de chicote también es suave, pero ¿qué error muchas veces cometemos con los chicotes? Compramos nuestro chicote y ¿qué hacemos? Lo lubricamos. ¿Se lubrica un chicote? No lo debemos de lubricar, él ya viene acerado. Si yo lo lubrico, ¿qué sucede? Cuando yo piso el pedal, sale de su funda, puede agarrar polvo. Él regresa, ya no hay una lubricación, ya hay una masa, ¿ok? Y eso me puede provocar dureza en mi sistema de accionamiento y daño prematuro en mi chicote, ¿ok? Entonces, ya vienen acerados, también hay que verificar qué tipo de chicote estoy comprando. Hay veces que compramos uno y pues, si es más corto y pues, tenemos que tensar más. Eso también, pues yo estoy trincando el sistema y me va a generar la dureza, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos este rango, decimos que el sistema de accionamiento está funcionando correctamente, ¿ok? La precarga de un collarín, muchas veces nos ha tocado que es que el collarín no tiene contacto con el diafragma. Si estamos hablando de un chicote que yo tengo que ajustar, pues sí, no tiene contacto, porque siempre dejo un juego. Hay que poner como ejemplo el del Tsuru, ¿no? Hasta tiene sus marcas donde tienes que dejar tú ese rango, ¿no? Ese juego. ¿Qué pasa? Muchas veces no corta y ¿qué hacemos? Ajústale de más para darle más carrera. Lo único que estamos haciendo es atascar al collarín y en este caso, él no está hecho para funcionar en todo momento con carga. Lo vamos a dañar prematuramente tanto al collarín, a mi sistema de accionamiento porque estoy generando dureza, ¿ok? A todo el eje de los pedales también y lo que viene siendo, pues también a mis componentes que actúan directa e indirectamente, ¿no? La precarga que tiene lo que viene siendo un collarín hidráulico, ¿ok? Como vemos es de 8 a 10 kilogramos. Nosotros llamamos de repente mal hábito, ¿por qué? Decimos, si yo ni le meto peso ni meto el pedal, nada más recargo mi pie. Recordemos que es una multiplicación de palancas desde el pedal hasta donde está pegando ya con el diafragma el collarín. Entonces, toda esa carga ya no me van a llegar esos 10 kilos, esos 8 kilos. A lo mejor mi pie pesa 2 kilos probablemente, es lo que estoy cargando. Abajo no van a llegar 2 kilos por esa multiplicación que tengo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Voy a dañar prematuramente a mi collarín
y en este caso incluso al diafragma, ¿no? O a mi embrague. Hay collarines, o en este caso, todos los sistemas de accionamiento, vamos a encontrar que tiene una válvula de amortiguamiento de retorno. Este collarín que vemos en especial es del Ford. Muchas veces llegan y dicen, oye, mira, es que algo se le zafó, está algo suelto, y ahí lo están moviendo. Es esta válvula. Imagínense la presión que ustedes ejercen cuando pisan el pedal para liberar al embrague, para vencer a las lengüetas del diafragma. ¿Okay? ¿Qué pasaría si no existiera esto? ¿Qué pasaría si yo suelto el pedal? Esa presión se regresa, ¿no? Imagínense cómo le regresaría el pedal. Se lo aventaría, ¿no? Entonces, sí, hay regreso paulatino. ¿Para qué? Porque me está ayudando a que regrese suave el pedal. ¿Ok? Entonces, esta válvula de retorno para eso me funciona. Digo, todos los sistemas de accionamiento hidráulicos lo vamos a tener. ¿Ok? Tenemos lo que viene siendo sistemas de accionamiento de chicote autoajustable. Este también va a tener cierta precarga, ¿ok? En el diafragma, solamente el autoajustable. El que es mecánico, ese es el que tiene juego, ¿ok? Algo muy importante cada que nosotros vamos a reemplazar un collarín, ¿ok? Es muy importante la limpieza, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué era lo primero que nos ponían a hacer cuando empezamos en esto? A limpiar piezas para irlas conociendo. Pero ¿qué creen? Ya soy maestro, yo ya no lavo, que lave el chalán, ¿no? Y si no tengo chalán, ¿quién va a lavar? Muchas veces el problema lo podemos encontrar lavando. Muchas fallas las encontramos lavando. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Yo no lavo y probablemente las cuerdas ya estén dañadas, los tornillos. Los tornillos son más largos probablemente y yo no me di cuenta a la hora de quitarlo y se cayeron las arandelas con los que los calzaron. ¿Sí? Son varios problemas, o incluso donde asienta el collarín no está correcto. Puede tener una fuga, ¿no?, de la transmisión del sello, pero por no lavar no me doy cuenta. ¿Okay? Entonces sí es importante lavar cada que nosotros vamos a hacer este tipo de reparaciones. Ya sea en cualquier tipo de collarines, ya sea mecánico, sea hidráulico, ¿ok? Esa es la recomendación. Es importante que nosotros cuando coloquemos un collarín, donde está la base, verifiquemos que asiente correctamente. No todas las bases donde asiente el collarín son completamente planas. Pueden tener un O-ring, ¿ok? Pueden tener una zanja. Entonces, si yo no me fijo que hay un sobresaliente y aprieto, voy a dañar al collarín. Número 1. 2. Puede generar que me quede desalineado el collarín, ¿ok? ¿Qué decimos? Ay, de todos modos, cuando yo meta la transmisión se va a alinear. No. Imagínense lo que les digo, la presión que ejercemos cuando pisamos el pedal, la presión que ejercemos para que venza el diafragma. Va a haber movimiento, ¿por qué? El líquido, ¿qué sucede? Siempre va a buscar un caudal, una salida. Va a haber movimiento y ese desalineamiento me va a generar un daño en mi collarín, ¿ok? Siempre aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo un sprinter, un collarín de sprinter. Siempre hay que usar un torquímetro, lo que les mencionaba. Parte importante, verificar que los tornillos estén correctamente, que no haya uno más largo, uno más corto. Es que se me perdió uno, pero es la misma cuerda. Vuélalo. A lo mejor lo dejé más corto o se ve un poquito, no le va a dañar. Puede ser que uno me apriete más, uno menos, me va a generar lo mismo. Voy a tener un desalineamiento. Entonces, verificar las cuerdas del housing es muy importante también. Vemos, no sé, tornillos pequeños, no pasa nada, dale con la matraca, no sucede nada. Si vemos, tienen muy poquito torque o llevan muy poquito torque este tipo de tornillos, ¿ok? Si yo le meto más galleta, como decimos en el argot, ¿qué puede pasar? Dañar las cuerdas. Normalmente, ¿qué hacemos? Refréscaselas. Y hasta metemos el mismo tornillo, ni machuelo le metemos, ¿no? Y lo estamos sacando y metiendo. Nos ha tocado ver el caso que agarran un pedazo de cobre de esos que del alambre le sacan, le amarran cobre, ya apretó machín, ya no pasa nada, ¿no? No me sirve de nada, ¿ok? Porque no va a apretar. A la hora que yo ejerzo esa presión, lo va a botar, ¿ok? Entonces esa es la importancia de usar la herramienta adecuada, en este caso un torquímetro, cada que vamos a usar, en este caso, vamos a apretar los tornillos, ¿ok? Recordemos, nada de pistolas de impacto, ni para embrague, ni collarines, no, que ya la tengo calibrada, nada. Aquí lo recomendable siempre es usar un torquímetro, ¿ok?
Lo que les mencionaba, la importancia de apretar en cruz. En este caso decimos, bueno, tenemos dos, ¿cómo aprieto en cruz, no? Bueno, le doy un lado un poco, del otro igual, para que vaya sentando parejo. Porque si hay ceja y quedó calzado, a la primera lo voy a tronar, ¿ok? Probablemente cuando yo estoy apretando lo más parejo, puedo estar viendo que como que se me está quedando desalineado y puedo corregir ese desalineamiento. Pero si yo no lo hago, ¿qué sucede? A la hora que apriete de un lado, ya lo troné por el desalineamiento que le genere, ¿ok? En los conjuntos hidráulicos, ¿se purgan o no se purgan? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Se purgan o no se purgan? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Se deben de purgar todos los conjuntos hidráulicos cada que yo lo voy a reemplazar. ¿Por qué razón? Se vende el conjunto hidráulico. ¿Cómo llega? En su caja. ¿Te lo traen así o viene acostadito? Imagínate todo el camino, imagínense, perdón, todo el camino para que llegue a ustedes. Hay vibraciones. Si se genera una burbuja, ¿cómo la saco? Eso normalmente, ¿qué hacemos? Llegan, tienen sus hinchos, dale unos pedalazos, se van a reventar solos. Hay veces que solamente se reventó un lado, hay veces que nada más se estiraron. ¿Y qué dicen? Me salió mal, no tiene presión. Es porque tiene aire, se deben de purgar. Hay conjuntos hidráulicos también que tienen un pequeño tornillito que vemos como si fuera Allen. No es purgador. Si nosotros lo retiramos, le vamos a generar un daño, ¿ok? Entonces, ¿se deben de purgar? Sí. ¿Cómo los purgo? ¿Me puedo ayudar con alguien? Alguien que esté de pie, alguien a ras de piso. Estos tienen dos hinchitos que se sujetan de unos seguros, lo que es el esclavo. Vamos a comprimir un poco lo que viene siendo el esclavo y quitamos con las manos esos tornillos. Se comprime, ahorita vamos a ver. Lo comprimimos porque incluso viene comprimido, dime. A mí me tocó hace tiempo en el Suzuki Swift. Yo buscaba el colgador, pero no... No tiene y lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. encontré una forma. Ahorita lo platicamos, no te preocupes. Entonces lo que les menciono, sí se deben de purgar, ¿ok? Alguien está a ras de piso, retiramos esos hinchos, empezamos a accionar hacia el piso y alguien observa lo que viene siendo el depósito. Vamos a poner este video para que le vean un poquito más claro. Digo, yo se los explico, pero yo creo que viéndolo muchas veces como que es un poquito más sencillo ya imaginarnos, ¿no? Yo lo platico y se pueden imaginar. Viéndolo dicen, ya vi cómo lo purgó, ¿ok? Hola amigos de RP-Expert, el día de hoy hablaremos de un caso que se presenta regularmente cuando compramos un sistema hidráulico. Los sistemas hidráulicos ya vienen precargados con líquido. Aquí en el interior del depósito se encuentra una cierta cantidad de aire y al ser este hidráulico empacado en su caja y con la rotación, ese aire puede cambiar de posición, puede alojarse en la tubería, puede alojarse en el cilindro esclavo y al ponerlo en el vehículo puede darte el caso de que no suba el pedal o no tenga presión ese pedal. Por eso es recomendable que se realice una purga antes de ser instalado para evitar un retrabajo. Veamos el siguiente ejemplo. Ponga en un punto alto el depósito. Retire el tapón y verifique la clasificación de líquido. Es importante, si va a rellenar, que sea la misma clasificación. Ponga a nivel el depósito. Observará unas burbujas que me está indicando que la línea se está cargando de líquido. Ponga el cilindro esclavo en dirección al piso, lo más bajo, y retire los cinchos de seguridad. Permita que el vástago se expanda y posteriormente acciónelo hasta el fondo en repetidas ocasiones. Observarán cómo salen burbujas por el depósito. Eso me está indicando que el aire está siendo expulsado del sistema correctamente. De unos pequeños golpes al cilindro y a la tubería para remover las burbujas que se quedan pegado en su interior y siga accionando el cilindro esclavo. Cuando observe que ya no le salen burbujas por el depósito, será el momento de revisar la presión
o el juego que tiene el cilindro principal. Si este tiene juego, hay que bombearlo en repetidas ocasiones hasta que se reduzca ese juego. Una vez que se reduce ese juego, podremos colocar los cinchos de seguridad del cilindro esclavo. Una vez colocados, revise y limpie el depósito revisando el nivel de líquido que no esté excedido. A la hora que tengamos que poner el tapón con su diafragma, así evitaremos que se derrame el líquido. Verifique la respiración del tapón que no esté obstruida de tierra y revise el juego del cilindro principal. Si este ya no tiene juego, será momento para instalar el sistema hidráulico. Para más información respecto a los sistemas hidráulicos, visite www.repexpert.mx. Gracias. De esta manera lo hacemos. ¿Es complicado? Siempre hay que hacerlo cuando está desinstalado. Muchas veces lo queremos hacer instalado, no queda, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede tener ya la posición, y si esa posición, no sé, tiene 35 grados más o menos de inclinación, esto me va a provocar no poder sacar la burbuja correctamente, ¿ok? Entonces ahorita más adelante vamos a ver otro tipo de purgados. Es importante también, cada que nosotros compremos o vamos a cambiar un conjunto hidráulico, verificar que la aplicación sea correcta. Muchas veces nos vamos, es que se parece, o es que tiene la manguera. Nos toca con la Ranger, la 2.3. Muchas veces compran el de la 2.5 porque ese sí tiene su depósito. Y a lo mejor ustedes también lo quieren con depósito. Pero internamente pues me puede generar otra presión. ¿Qué voy a decir? Es que me falló. ¿Okay? También pasa mucho con la Ram 4000. ¿Okay? Si es diésel o gasolina, son muy parecidos, pero me generan diferente presión. ¿Okay? Quedan perfectamente. ¿Y qué voy a tener el problema? Es que no tiene presión y lo purgué y sigue sin la presión. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener la aplicación correcta. Si tiene deflectores, no hay que retirárselos. Esos deflectores de calor son muy importantes. ¿Ok? Entonces siempre hay que fijarnos que la aplicación la correcta. Incluso ustedes pueden checar nuestros catálogos en línea en www.repexpert, ahí lo pueden verificar y ver qué aplicación es la que ustedes usan para su unidad. ¿Ok? Lo que les mencionaba, tenemos un cilindro maestro, un cilindro esclavo, pero ¿de dónde se sujeta mi cilindro maestro o quién lo empuja? Nuestro pedal. Si hay un problema, un daño en el pedal, pues también voy a tener problema ¿en quién? En el sistema de accionamiento. ¿Ok? Si es hidráulico, sería lo mismo, ¿no? En este caso, habría el mismo problema. Entonces, tenemos estas dos configuraciones. Es muy parecido como el que tú ahorita me estabas comentando, este purgador, ¿ok? Solamente aquí sí hay un collarín hidráulico y en el otro tienes un eje, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Hay collarines, o en este caso cilindros esclavos, que tienen un cincho. No hay que cortarlos. No sé, yo llego con mi cilindro esclavo y le corto los cinchos o los quito para ver si está funcionando y lo hago en seco. Voy a generarle un daño a los O-ring que vienen internos. Igualmente al collarín. Este collarín en particular es de Cavalier, Toño, sí, ¿verdad? Cavalier. Y de igual manera, hay veces que se los retiran, se bota, se zafa. ¿Y qué decimos? Ya se dañó. Este sí, con la pura presión a la hora que yo estoy purgando, se van a reventar esos cinchos, ¿ok? De igual manera en este caso, si yo ya armé mi conjunto hidráulico, lo puedo quitar y hacer el procedimiento que ya vimos. Rellenarle de líquido, siempre hay que verificar obviamente el líquido que le corresponda, lo que marca el fabricante del auto, ya sea 2.3, 2.4, lo que me pide el auto, ¿ok? Entonces, nunca hay que retirarle esos seguros a estos collarines o cilindros esclavos. En este caso, lo que me comentaba el señor hace rato, oye, ¿cuál es la mejor manera de purgar? Estamos hablando de del 511-03-5310, Ford Fiesta, Icon, ese tipo de autos. Ustedes ven cómo es lo que viene siendo el cilindro maestro, es como una tijera, pero cuando ustedes lo colocan, el vástago tiene una inclinación, no es recto como la mayoría hacia el pedal, tiene una pequeña inclinación, ¿ok? Si yo lo coloco, le meto boya, mi purgado convencional, con una pistola de vacío, no le saco el aire muchas veces. Probablemente con uno convencional me quede, ¿ok? No pasa nada.
pero muchas veces con un purgado convencional no me queda, y lo que les menciono, ni metiéndole boya, ¿ok? Pueden ser varios factores. Una, como vimos, un daño que ya haya en este caso en el vástago por desalineamiento, ¿ok? ¿Qué desalineamiento puede tener? Este tiene un ojillo que entra en un perno que viene en el pedal, entra presión y que ese perno ya esté dañado, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Va a tener juego y como hay ese desalineamiento, pues jamás me va a subir el pedal porque está entrando desalineado. O si me llega a subir, probablemente no me va a cortar, ¿verdad? Si yo tengo un desalineamiento de más o menos 2 grados, yo ya voy a tener un problema en el sistema de accionamiento, ¿ok? Vamos a ver este pequeño video para que vean el desalineamiento a qué me refiero. Entonces vemos, se está ejerciendo una presión en el pedal y vean cómo se va moviendo lo que viene siendo el vástago, ¿ok? Se va desalineando, se va moviendo, se va saliendo, se va saliendo. Muchas veces llega a zafarse y pues ya el pedal se quedó abajo, ¿no? Y decimos, es que lo tuve que regresar con el pie, sí, porque ya se zafó, ¿no? Pero vean, ¿esto qué me puede provocar? Dureza. Nos ha tocado el caso de ver vástagos que se rompen, se parten a la mitad, ¿ok? Por esa dureza, por ese desalineamiento que está generando. ¿Qué me puede provocar también? Fuga. ¿Por qué? Porque estoy dañando lo que viene siendo el O-ring por entrar, en este caso porque el vástago está entrando chueco, ¿ok? Entonces, vean, ahí probablemente con ese desalineamiento ya no me va a cortar. Y puedo yo pensar que mi cilindro maestro no tiene presión, ¿ok? Cuando el problema lo tengo, ¿en dónde? En el desalineamiento. Lo que les mencionaba, un desalineamiento del vástago, en este caso, de más o menos 2 grados, con eso yo ya voy a tener un problema para el corte, ¿ok? Con ese pequeño desalineamiento. Voy a tener problema de dureza. Lo que les decía, se sujeta de ese pequeño perno. ¿Y qué sucede? Ese orificio que era redondo se hace ovalado, ¿ok? Como un huevo. Entonces ahí ya puedo verificar que tengo un desalineamiento. Pero pues yo puedo decir como técnico, bueno, lo corrijo fácil. ¿Qué hago? Le meto una arandela de presión. Ya le corrijo ese movimiento. Ya que no tenga ese movimiento, ¿sigue teniendo juego? ¿Ok? Sigue teniendo ese desalineamiento. ¿Ok? Ya no se está moviendo, ¿ok? De lo que viene siendo el perno. Pero ¿quién es el que se está moviendo? ¿Dónde creen que tengamos la falla? En los bujes del pedal, ¿ok? Ahí es donde nosotros tenemos el desalineamiento. Entonces lo que les menciono, no es de que, oye, es que no me genera una presión, cambia el cilindro maestro, híjole, sigue igual. Es que el otro venía dañado, que hasta se rompió el vástago, o yo ya vi, tuvo desalineamiento. Queremos corregir de alguna manera, hay veces que incluso a lo que viene siendo este pequeño perno, le metemos soldadura para que amarre más, y probablemente el problema no lo tengo ahí, ¿sale? Cada que nosotros vamos a hacer una reparación del sistema de accionamiento, hay que verificar todo lo que interactúa directamente e indirecta con el sistema de accionamiento. Si mi pared de fuego está fisurada, voy a tener problemas en mi sistema de accionamiento. ¿Por qué? Mi base, está fracturada, me va a generar el mismo problema. ¿Qué sucede mucho en la Nissan Estaquitas? ¿Okay? En la D21. Este tiene una base que es de donde se sujeta lo que viene siendo el cilindro maestro. Esta base se llega a tronar, se fisura, trae unos ciertos puntos de soldadura y yo no me fijo, digo, no corta, pero sí tengo presión, méstele un vástago más largo. Voy a generar un daño en mis cilindros que probablemente no era el problema, voy a generar un daño en la pared de fuego que probablemente no se había cuarteado porque estoy generando dureza a la hora que yo hago esto, ¿ok? Entonces lo que les digo, cada que vamos a hacer una reparación, en este caso del sistema de accionamiento en general, tenemos que revisar todos esos puntos. No hay de que, híjoles, pues sóldale ahí en la base de los pedales, hay que cambiársela, no hay otra, que sujete el pedal. Hay que cambiar los bujes si tengo juego, ¿ok? No hay reparaciones de métele un punto de soldadura, ¿ok? Métele calzas, ¿no? Al esclavo. Entonces, por algo tenía una calza, probablemente por algo te llegó con esa falla, ¿no? Nosotros realmente como técnicos tenemos que buscar cómo solucionar. Y en este caso, para purgar, ¿qué tenemos que hacer estos cilindros maestros? Antes de colocarlo, ¿qué vamos a hacer? Quitarlo lo que viene siendo del pedal, ¿ok? ¿Alguien me puede ayudar del otro lado? ¿Para qué? Para estar abriendo y cerrando el purgador. ¿Qué estamos haciendo aquí? La línea hidráulica de este cilindro
es plástica, es maleable, ¿ok? Nosotros vamos a bajar lo que viene siendo el vástago del cilindro maestro a modo que me quede recto. Lo que les mencionaba, tiene una inclinación. Esa inclinación, ni metiéndole muchas veces le voy a sacar lo que viene siendo el aire. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes un recipiente con agua, un bote. Agarra un vaso y voltealo y limpiézalo. Vas a sentir como si hubiera presión, pero jamás le saco el aire. ¿En qué momento saco ese aire? Hasta que giro un poco el vaso, ¿no? Entonces, aquí como estamos poniendo recto, ahí es donde la burbuja debe de salir. Manualmente lo hacemos. Podemos tener del otro lado un recipiente, nos podemos hacer incluso una herramienta, ¿no? Te puede servir hasta para frenos. Una botellita de refresco de esos pequeños, que esté limpio, y échale líquido de frenos a la mitad. A la taparrosca le haces un orificio, le introduces al fondo esa manguerita más o menos del grosor de los chisgueteros, ¿ok? ¿Por qué del grosor de los chisgueteros? Porque la contraparte la vas a meter al purgador. Con el purgador abierto vas a empezar a accionar de esta manera, poniendo ya el vástago recto a tope y jalas a tope, todo con el cilindro, con el purgador abierto. Yo empujo, si mi depósito, mi herramienta que hice, sale como si estuviera espumoso o tuviera gas de un refresco, así muy pequeñitas que sean, es porque tiene aire, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando yo jalo el vástago voy a succionar líquido limpio. ¿Me va a ayudar a qué? A no derramar los litros y litros también de líquido de frenos, ¿ok? Y me voy a dar cuenta ahí si estoy generando cierta presión o no, porque si ya no hay aire, incluso aunque yo tenga el purgador abierto, voy a sentir cierta resistencia. Ya vi que no hay nada de burbujas de aire y ahora sí puedo hacer un purgado convencional solamente para asegurar que me quedó correctamente mi purgado, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Hablando de la Ranger, lo que mencionábamos hace rato, tiene una inclinación de unos 35 grados. Este es de giritraba, entra a la pared de fuego, ¿ok? Entonces, es lo mismo. Si yo quiero purgar de esta manera, esa inclinación no me permite que salga esa burbuja de aire que contiene. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí sí muchas veces nos apoyamos de alguien, porque ¿dónde viene el depósito? Normalmente viene en la salpicadera, ¿ok? Vamos a retirar lo que viene siendo el depósito y vamos a sacar lo que viene siendo el cilindro de aquí. La otra contraparte, es como tipo Pac-Man su conexión, esa la vamos a dejar conectada a lo que viene siendo el purgador, al collarín, perdón, ¿ok? ¿Qué sucede? Alguien va a sostener el depósito y la manguera, ¿cómo va a quedar? Colgando, ¿verdad? Porque la vamos a retirar de la pared de fuego. El vástago, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia el piso. Mi cilindro maestro, ¿cómo va a quedar? Recto, ¿ok? Manualmente vamos a empezar a accionar lo que viene siendo el vástago, digamos como hacia arriba, viendo hacia el cielo y persinándonos que salga el aire, ¿no? Entonces, alguien abre el depósito, le quitamos el diafragma para ver que salgan las burbujas de aire, ¿ok? Ya que vemos que no sale nada de aire, igual podemos estar abriendo y cerrando el purgador posteriormente. Vamos a ver esa resistencia y de esa manera purgamos estos sistemas de accionamiento, en este caso hablando de la Ranger, ¿ok? Muchas veces dicen, es que está inclinado, hay que meterle unas torres y lo levantamos para que se empareje y así purgamos. Ya queda recto, esa casi la paras de punta y no le vas a sacar el aire porque sigue la inclinación, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? La importancia, lo que les mencionaba, siempre checar el desgaste que tiene el vástago. Él me puede decir qué es lo que estaba sucediendo, ¿ok? Yo llegué y voy a reemplazar. Hay que verificar los componentes, qué daño tuvieron. Muchas veces las marcas me pueden decir por dónde está la falla. Si yo veo que hubo un desalineamiento, probablemente digo, si ya vemos un daño así, pues ya luego descubrimos dónde está el problema, ¿no? Alguien quiso hacer una reparación que no debemos y pues, no le quedó bien, ¿no? De igual manera, recuerden, hay unos que tienen su seguro. Si el seguro se rompió, ya no existe ese seguro, probablemente hubo un desalineamiento también, ¿ok? ¿Cuánto dijimos que máximo debe de tener desalineamiento? Perdón, ¿cuánto me provoca ya un problema de desalineamiento? Más o menos 2 grados, ¿ok? Lo que les mencionaba, igual en conjuntos hidráulicos o tubería que tenga en este caso su deflector de calor, no hay que retirárselos. Lo que les digo, hablo de la unidad, la Ford, la F350. Ajá. En la 6.2 hay 2 diferentes números de parte para lo que viene siendo el conjunto hidráulico. ¿Por qué? Nosotros los vemos y son iguales para nosotros probablemente, pero donde viene el cilindro esclavo, en uno
viene un deflector, en otro no tiene deflector y aparte se reduce la curva. ¿Qué puedo decir? Pues ábrela con la mano y ya. Si nosotros realmente cambiamos esa ruta, vamos a cambiar en este caso la presión porque probablemente incluso hasta apreté de más y ya dañé lo que viene siendo la línea hidráulica, ¿no? Entonces, no hay que hacer ninguna adaptación, no hay que quitar lo que vienen siendo estos deflectores. Si este deflector está, no sé, cerca de un múltiple, de un escape, estamos hablando de 10 centímetros, muy cerca de algo que te genere calor, vas a tener un problema en la línea hidráulica de ¿qué? De fuga, porque se va a abrir, se va a quemar, ¿ok? Vamos a ver este otro video para que vean a qué me refiero. Hola amigos de RPExpert, el día de hoy hablaremos acerca de los sistemas hidráulicos. Es importante que al adquirir un set hidráulico completo, sea la aplicación correcta para la unidad. Recuerde que las bombas y la ruta de la tubería sean las mismas. Así evitaremos que la ruta se llegue a deformar y esto provoque que llegue a tener alguna interferencia con algún componente que genere calor, como el turbo, el catalizador o el tubo de escape, ya que al estar muy cerca de esos componentes, por la alta temperatura que generan, se reblandecerá la tubería y provocará una fuga. Es importante que nunca se retiren los deflectores de calor, así protegeremos la tubería del sistema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para más información y consejos respecto al sistema hidráulico, visite www.repexpert.mx. Gracias. ¿Okay? Vemos la importancia, lo que les digo, muchas veces incluso por adquirir una aplicación incorrecta, no trae deflector, me va a pasar esto. ¿Okay? Igual de desgaste, lo que les decía, si hay más o menos desalineamiento de 2 grados, voy a tener problema en donde en mi sistema de accionamiento. Puede ser que lo que viene siendo la horquilla ya se haya torcido, me va a dar también lo que viene siendo, ¿okay? esa inclinación. ¿Okay? Los componentes, lo que les mencionaba, en este caso el sistema de accionamiento, ya sean bujes de pedal, ¿okay? Lo que viene siendo de donde sujeta el vástago, me pueden provocar estas fallas. ¿Okay? Como vemos, si existen todos estos desgastes, no hay que poner, no sé, métele plástico, una calza, algo para compensar ese desgaste. Nada va a compensar ese desgaste, al menos que cambies la pieza por una nueva. ¿Okay? De igual manera, hay bujes que están dañados, hay que corregir porque todo eso me va a generar un juego, un desalineamiento. Y lo que les mencionaba, al principio a lo mejor solamente puede ser el factor, no corta, métele un vástago más largo. Al rato no nada más va a ser el no corte y la dureza en el pedal, ¿okay? Sino va a ser daño en pared de fuego, daño en mi cilindro maestro o esclavo y en este caso incluso en los pedales. ¿Okay? Lo que ya habíamos visto en el video, ¿okay? Hay que tener esa separación de 10 centímetros, ¿okay? Con lo que viene siendo las mangueras, ¿okay? De algo que me produzca calor. No hay que quitarle nunca sus deflectores. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me va a provocar este daño. Hay que cambiar el líquido, la recomendación es cambiarlo cada año, cada 20,000 kilómetros. ¿Qué sucede? El líquido de frenos, que es con lo que alimentamos estos sistemas hidráulicos, obviamente tienen cierta degradación por sus propiedades higroscópicas, ¿ok? No es de que digamos, se pone oscuro. ¿De qué color es normalmente el líquido de frenos? Amarillento, ¿no? Mieloso, ¿ok? Ves que ya parece que estamos sacando chapopotes de ahí. Eso me va a generar una sobrepresión si nosotros tenemos esos sedimentos, ¿ok? Esas oscuridades porque hay algún problema. Lo recomendable es cada año, cada 20,000 kilómetros para alargar la vida de nuestros componentes, ¿ok? En este caso del sistema de fugas, en este caso en mi cilindro maestro, que vemos es de una C1500, ¿okay? Año 90, 95, ¿okay? ¿Qué sucede?
decimos, híjole, me salió mal porque se rompió exactamente donde se une el cilindro, ¿ok? A la hora que hicieron el cilindro, donde se une, donde tiene la costillita, ahí se rompió. Salió mal, salió defectuoso. ¿Qué me puede generar este daño? Una sobrepresión. ¿Quién me puede provocar la sobrepresión? Mi sistema de accionamiento. Yo tengo lo que viene siendo un punto de apoyo, ¿ok? Una horquilla con desgaste. Si yo tengo una horquilla de diferencia de 5 décimas de milímetro, yo ya tengo un problema en la horquilla, ya hay que reemplazar esa horquilla. ¿Qué hacemos normalmente? Incluso podemos encontrar este desgaste. Métele puntos de soldadura y cuánto le tengo que meter, ¿ok? Si yo ya tengo esa diferencia o ya veo un desgaste, hay que reemplazar los componentes. ¿Por qué? Porque eso me va a generar una dureza, lo cual ese factor en qué se va a convertir en una sobrepresión, ¿ok? Me va a generar un daño, como vimos, en que fugue, ¿ok? Lo que les digo, estos desgastes no hay que corregirlos haciendo, no sé, por lo mientras, ¿no? Sabemos que el trabajo de bajar una transmisión no es tan sencilla, es complicada, es cansada, ¿ok? Ya tengo ese problema. ¿Qué sucede? Sé que muchas veces dependemos del cliente final. Decir, ¿crees que aguante o no aguante? Muchas veces pagamos justos por pecadores también, ¿no? Va con el de enfrente, yo te cobro menos. Él a lo mejor te quiere meter gol, ¿no? Y a lo mejor tú quieres hacer tu trabajo perfecto. Muchas veces es preferible eso porque ¿qué pasa? Al rato va a regresar contigo porque el auto falló, ¿ok? Cuando nosotros vamos a colocar un cilindro maestro de esos mentados de gira y traba, no hay que usar en este caso pinzas de presión o otra cosa como para poderlo girar. Hay veces que cuesta trabajo. ¿Qué sucede? Yo meto unas pinzas de presión, voy a apretar ese cilindro, lo puedo dañar internamente, ¿ok? Porque estoy ejerciéndole presión para poder meterlo. Entonces sí hay que tener cuidado también a la hora que nosotros vamos a colocar este tipo de cilindros. Hablando de lo que viene siendo Chevrolet, Corsa, Meriva, esta línea hidráulica pasa muy cerca, si se dan cuenta, del soporte del motor. A la hora que yo voy a volver a colocar lo que viene siendo mi soporte, no me fijo y lo dejo por atrás y lo atornillo. Probablemente me di cuenta, pero la llegué a doblar. Voy a generarle un daño si la dejo así, hay que reemplazarla. Entonces sí hay que tener cuidado en este tipo de unidades cada que ejercemos esa reparación, ¿ok? O hacemos esa reparación. En el TIDA o Megane es algo muy parecido a lo que me contabas. Hay veces que dicen, oye, es que no trae purgador ese auto. Traen purgador, el diseño es diferente. No lo trae como comúnmente lo conocíamos, que es un purgador de ábrele y ciérrale con una llave, ya sea 10 milímetros, 8 milímetros, ¿no? Este tipo de purgadores, nosotros vamos a ver que tiene como un cuadrito, ¿sale? Lo que viene siendo el seguro, lo vamos a ver, baja, sube y las patitas anclan con ese mismo cuadro. ¿Qué tengo que hacer? Bajo con mi dedo para que ese seguro se infle en este caso y pueda jalar y regresar la manguera. Nosotros tenemos dos pasos en esta manguera. Yo hago como que la zafo, abro purgador, ¿ok? El O-ring, ¿quién lo tiene? El collarín. Entonces ese O-ring es el que me va a generar que pase y regrese, ¿ok? Tiene un pequeño, si nosotros viéramos este orificio del purgador, vamos a ver que como si lo hubieran picado con una aguja, es un pequeño orificio, ¿sale? Hay veces que dicen, oye, es que está fugando el collarín, pero es porque más bien está fugando el purgador porque lo dejaron abierto, ¿ok? Entonces, yo jalo, muchas veces duele el dedo, ya cuando empezó a agarrar presión ya cuesta un poquito trabajo, pero esa es realmente la función de cómo purgar este tipo de sistemas cuando no tenemos un purgador, ¿ok? Hablando de lo que viene siendo el purgador, ¿de qué me preguntabas? ¿Qué dice aquí? ¿Ok? Es lo mismo, es este purgador. Yo tengo que hacer, bajar lo que viene siendo el seguro, como te mencionaba, jalas 4 milímetros, ¿para qué? Para que abras el purgador. Lo conectas al 100%, cierras purgador. El purgado lo puedo hacer convencional. ¿En qué auto puede costar un poquito más? En este caso, el Versa, ¿ok? Lo que viene siendo en Schaeffler, en este caso Loop, puede llegar a sacar dos diseños, con purgador o sin purgador, como viene de equipo original, ¿ok? Pues fue una mejora de
Luke, en este caso pues, para que se les haga más sencillo abrir y cerrar, como comúnmente lo hacemos, pero en este caso puede ser el convencional o el de equipo original, ¿ok? Pero decimos, híjole, cuesta trabajo que suba. ¿Qué tengo que hacer? La misma manera, lo que les digo, aquí está el seguro, está su cuadrito. ¿Qué tengo que hacer yo? Bajo el seguro. Y aquí el buen Toño nos ayudó a que subiera mejor ese pedal. ¿Nosotros qué vamos a hacer? La misma manera de en el Swift, o en el Tida. Vamos a jalar esa manguera 4 milímetros para abrir el purgador, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? El purgado como convencionalmente lo hacemos. Bombeamos unas 5 veces, ¿ok? Pero a la quinta abrimos purgador y vamos despacio, que vaya saliendo el líquido, ¿ok? En conjunto. Ya que pisamos a fondo, cerramos el purgador y otra vez 5 pedalazos. Vamos a dar el quinto, abrimos en ese momento purgador y que se vaya también el pedal ahí, ¿ok? No lo hacemos bruscamente. De esa manera nos va a funcionar el purgado un poquito mejor, o en este caso, perdón, nos va a funcionar mejor y va a ser más sencillo purgarlo, va a ser más rápido que me suba el pedal. En el Tida, Megane, esos tienen un pequeño seguro, que a la hora que yo lo coloco, probablemente el seguro me pueda quedar por dentro de la transmisión y no me doy cuenta. Tiene un sobresaliente el collarín, una patita que sobresale por este lado. Y probablemente no me di cuenta y quedó por dentro. Y digo, no me sube el pedal, porque lo que estoy haciendo, a la hora que yo estoy jalando y regresando, hagan de cuenta que lo que hago con el collarín internamente, él ya está atornillado y tiene su L, ¿ok? ¿Qué sucede? Lo que estoy haciendo es como palanquearlo. Hay veces que se llega a romper ese collarín. ¿Qué sucede mucho también en el Tida, en el Megane? Que se daña el collarín, pero ¿por qué razón? Porque colocaron el disco al revés, ¿no? No sé si a alguien le ha tocado este caso. Se revienta el collarín, ¿ok? Pero hay que tener cuidado, lo que les digo, de este pequeño seguro que se ancla por fuera de la transmisión y que me permite esa fuerza a la hora que yo estoy abriendo y cerrando el purgador, ¿ok? ¿Qué sucede? Me quedó por dentro, pues no hay una resistencia que me detenga el collarín. Entonces, ¿qué hago? Yo lo meto, pero internamente estoy haciendo esto con el collarín. Lo estoy palanqueando y lo puedo dañar, ¿ok? En lo que viene siendo el Corsa, Luke hizo una mejora. El de equipo original viene con este pequeño serpentín, pero este pequeño serpentín, ¿qué sucede? Guarda mucho aire, tarda mucho en subir el pedal. La mejora que él hizo Luke, ¿qué fue? Ponle un cople para que entre directamente el líquido y recto, en este caso lo saquemos, no haya nada de aire como en este serpentín, o no genere aire como en este serpentín, y sea más sencillo sacar las burbujas, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Se han metido boletines, hemos hecho muchos videos sobre esto. El de equipo original tiene una conexión de vía rápido en la válvula de 3 vías. Nuestro cople también tiene lo que viene siendo su O-ring. Entonces, cuando nosotros sacamos esa conexión de la válvula de 3 vías, no nos damos cuenta que como entra presión se queda alojado este O-ring aquí. ¿Qué sucede? Le hago como si fuera una válvula check. Inyecto, pero no regresa. Y se está poniendo duro el pedal como piedra y yo le sigo dando y le sigo dando y le sigo dando hasta que digo, híjole, se oyó que algo tronó y se fue el pedal. ¿Es por qué? Porque el collarín ya se tronó. En estos autos también es importante verificar las cuerdas, ¿ok? No hay que colocarle silicón atrás, él ya trae su propio O-ring, ¿ok? Anteriormente teníamos este diseño de collarín que en la parte de atrás, con este mismo O-ring, y a la hora que yo apretaba, ¿qué hacía? Hacía el sello hermético entre la transmisión y el collarín. Si yo no apretaba correctamente o las cuerdas estaban dañadas, ¿qué sucedía? Lo que les mencionaba en un inicio. El líquido busca caudal y empieza a abrir esa tapa, y ¡pum! Se abría. Veíamos cómo salía incluso el O-ring por aquí y fugaba. Y decíamos, salió mal, pero no es que haya salido mal, sino porque no apreté bien. Coloqué los tornillos que no eran, probablemente puse unos más largos o las cuerdas estaban dañadas, ¿ok? Ese es el problema en este tipo de autos. ¿Y qué hizo Schaeffler? Le vamos a hacer una mejora para que ya no tenga fisura, ya no tenga esta tapa y aparte tenga un cojinete, en este caso de desgaste del diafragma, ¿ok? Para que ya por atrás esta tapa ya no se abriera, ya no existe, se cerró.
Pero sucede lo mismo, no le quitamos este O-ring, me va a generar una sobrepresión. Pero en este caso de este collarín del 510-007310, solamente no nada más aplica para Meriva ni Corsa, también aplica para Astra, ¿ok? Entonces, y es lo mismo, se queda el O-ring alojado, se hace como válvula check, se fisura el collarín, se pone la mejora y ahora lo que resulta es, tiene un recubrimiento el O-ring, sale de más el collarín, ¿qué hace? Ese O-ring florea el plástico que lo recubre y ahora se queda trabado el collarín. Ya no le puedo comprimir o se quedó trabado, ¿ok? ¿Pero por qué razón fue? Porque no retiré el O-ring de esa válvula de 3 vías. También me puede pasar si mi volante está delgado, si tiene juego axial el motor. ¿Qué sucede? Yo piso y el collarín lo empujo hasta donde sea. Y si mi cilindro maestro me genera una sobrepresión. Recordemos, ¿se acuerdan cuánto les dije que era lo recomendable cambiar el cilindro maestro o el cilindro esclavo? Cada 70,000 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede? Porque no sé si me está generando una sobrepresión. Yo digo, ok, le meto un manómetro. ¿Y qué presión me tiene que dar? No sé. Entonces, por recomendación, si a mí me genera una sobrepresión, no voy a saber. Y probablemente sea la causa que me esté generando esa falla. ¿Ok? Vamos a ver este video, por último, para que vean a qué me refiero del O-ring. ¿Ok? Hola amigos de RPXpert. El día de hoy vamos a hablar acerca de una falla que se nota mucho en los vehículos de la gama Chevrolet, como son Corsa, Astra, Meriva y Tornado. Cuando bajamos por primera vez la transmisión, encontraremos un collarín que tiene un serpentín. Ese serpentín, aparte de que nos va a dar un poquito más de problema para la hora del purgado por la ruta que tiene, y debería ser más recto para que salga el aire más rápido. Vamos a ver que vamos a encontrar este tipo de O-ring. Lo vamos a encontrar en ese collarín en la punta. ¿Qué pasa? No nos damos cuenta porque cuando desconectamos la conexión de 3 vías que viene del hidráulico, del depósito hacia la transmisión, lo desconectamos y la hacemos a un lado para evitar que se escurra el líquido. No nos damos cuenta que esta goma, que era del collarín anterior, se queda aquí adentro, se queda en el interior hasta el fondo. Entonces, nosotros hacemos el reemplazo, ponemos el collarín nuevo, ponemos su conector y cuando conectamos la conexión de 3 vías, ese conector lo que hace es de que va a empujar a ese O-ring que se quedó adentro, lo va a empujar hasta el fondo. No vamos a tener ningún problema, vamos a poder conectar la conexión de 3 vías bien en el collarín, pero como se quedó ese O-ring adentro, nos va a generar un tipo de check, un tapón, que cuando yo piso el pedal del embrague, voy a aventar el líquido por la presión que ejerce el cilindro principal, pero a la hora que pasa el líquido, va a accionar el collarín, vamos a comprimir el diafragma, pero ese líquido cuando yo suelte el pedal no va a regresar en su totalidad. Se va a empezar a hacer un acumulamiento de fuerza, se va a empezar a sentir demasiado duro el pedal. ¿Qué es lo que hacen? Sienten que se pone duro el pedal y en lugar de que revisemos la línea para ver qué es lo que está obstruyendo esa presión, le bombeamos y le damos más fuerte. Entonces es cuando llegamos a provocar daños en el collarín. Daños en el collarín como un reventamiento o que tenga un sobrecamino, el collarín corra de más, se salga el retén de su cavidad y se crea una fuga permanente. Al crearse una fuga permanente, el collarín ya no va a poder sellar. Entonces, ¿qué va a pasar? El collarín se va a quedar trabado. Va a quedar trabado y ya no va a poder regresar a su posición, que sería esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desconectar la conexión de 3 vías antes de que nosotros lo conectemos cuando ya cambiamos el collarín, y hay que revisar aquí en el interior. Aquí en el interior hay que revisar que no esté adentro ese O-ring o buscar el collarín anterior, el que traía originalmente, y revisar que esta goma esté puesta en ese collarín. Si está puesta en el collarín, en la punta del collarín, no vamos a tener ningún problema. Pero si no se quedó en el collarín, eso quiere decir que se quedó alojada en la conexión de 3 vías. Y lo que hay que hacer es
retirar la manguera y con una lámpara revisar que no se quede al fondo, que no se vea nada. Y si vemos que está la liga, muchas veces no se puede notar por el color que es negra, hay que revisar con un desarmador delgado o con un clip y tocar. Se siente ahí la poliamida como está dura, y si tuviera la goma no se va a ir a escuchar así, porque la goma la va a amortiguar. Entonces, si tiene la goma, hay que sacarla. Una vez que ya la sacamos, hay que desecharla y ahora sí, conectar el collarín con la conexión de 3 vías y podemos hacer el procedimiento de purga tradicional. Con esto vamos a poder evitar este tipo de fallas y generarle un daño al collarín. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ok, perfecto. A ver, dime. ¿Estos videos se pueden bajar en la página? Es correcto, incluso ahí voy con un anuncio. Los invitamos nosotros a que se metan a nuestra página de Spotify. Ahí incluso en este canal hemos hecho diferentes podcasts, ¿ok? Perdón, de podcast, no de Spotify, pero ahí lo encuentran. Ahí van a encontrar diferentes fallas, ¿ok? Como ruidos, ¿ok? Hemos subido mensualmente una falla diferente. Incluso ahora sí que en este caso, la señorita Katria participó con nosotros en un podcast. Ahí los invitamos a que descarguen el podcast y vean este tipo de videos. Puedes ingresar a nuestra página de Facebook en www.repexpert, ¿ok? Ahí puedes descargar estos boletines informativos, ¿ok? Te puedes dar de alta en nuestra página y vas a encontrar todo este tipo de información, ¿ok? Si alguien puede leer el QR, puede descargar en este caso nuestros podcasts, se los dejo, lo que les mencionamos, hablamos de diferentes fallas, en sí no nada más solamente de Look, en este caso de todas nuestras marcas como INA y FAG, ¿no? Podemos encontrar fallas de TMM, de bombas de agua, lo que les mencionaba de ruidos de embrague, de volantes bimasa, ¿okay? Los invitamos a que participen, a que visiten nuestras redes sociales, nuestros diferentes canales de información, ¿ok? No sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Ojalá hayan pasado bien. Que tengan excelente noche.